agradezco la invitación al doctor Javier Herrera y al doctor Alfaro a este evento que obviamente va a poner o pone un precedente a nivel nacional e internacional de una especialidad, como ya lo han venido abordando desde el día de ayer, muy poco conocida. Acá incluso, si nos damos cuenta, son pocas las personas en relación a la población, y no se diga en mi país, cuando aún hasta el momento soy la única persona con esta especialidad, que hemos realmente avanzado en los pocos años, pero todavía nos falta mucho. El tema que vamos a ver el día de hoy es un tema que viene y tiene relación con todas las pláticas que ya se han abordado y que van a seguir viendo en el transcurso de la mañana. El síndrome de Held. Realmente cuando vemos el título de la plática y vemos síndrome de Held, ¿qué hay de nuevo en este padecimiento? Al revisar todo lo que existe a nivel mundial, de todas las publicaciones y la medicina basada en evidencia, al final vamos a llegar a la conclusión que es lo nuevo, pero eso lo vamos a ver, que es muy difícil decir que ha cambiado algo. Ya abordaban el tema de lo que es el diagnóstico de la preeclampsia severa y los nuevos criterios que existen, porque vamos a partir primero de saber definir lo que es la preeclampsia severa, para poder obviamente sospechar o identificar el síndrome de Held. Por favor. De manera muy breve, que todos conocemos esta historia o todos sabemos en general qué es lo que ha sucedido, como ya lo comentaba también el conferencista previo, el doctor decía, sí, fue escrito el acrónimo por la persona, por Louis Weinstein desde el año del 82, pero obviamente el síndrome de Held aparece descrito desde hace 62 años. Desde 1954, Pritchard describe 3 casos donde da todo lo que es la triada del síndrome de Held, pero no le coloca un nombre. De estas 3 pacientes, 2 fallecen y 1 sobrevive, describiendo lo que es el síndrome. Luego, durante los años 60, 70, en el 72 y en el 74, incluso Kitzmiller publica una serie de casos de más de 60 pacientes donde vuelve a describir lo que es el síndrome de Held, pero no le coloca un nombre, solo describe todas las características. Ellos son todos los autores, entre otros, si se dan cuenta, previo a lo que describe el señor Weinstein, que el 15 de mayo del 81 somete a revisión los primeros 29 casos, coloca el acrónimo y es aceptado y publicado, como ya lo mencionaban antes, en enero del 82, donde ya empezamos a hablar de lo que es el síndrome de Held. Revisando todo lo que existe, las publicaciones que existen a nivel internacional, estos son los autores que están acá, que son los que más han publicado en relación al síndrome de Held. Sabemos en general Sibay, que ha sido es el experto en el tema, tiene diferentes y múltiples publicaciones, criterios incluso que vamos a ver más adelante en relación a lo que es cuando hablamos, por ejemplo, lo que es los niveles de plaquetas. Por favor, la siguiente. En general, vamos a ver qué es lo que describe Weinstein, donde vemos un acrónimo, donde él describe que son lo que es en inglés, ¿verdad? Lo que es Held, y lo que estamos viendo es hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y disminución de plaquetas. La siguiente, por favor. En general va a depender. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Existen diferentes criterios. Obviamente, lo primero tenemos que sospechar es la paciente que va a llegar con hipertensión generalmente, aunque ya está descrito hasta que en un 10% de los casos podemos tener síndrome de Held sin hipertensión. Entonces es importante reconocer que primero debemos saber diagnosticar la preeclampsia, ya que incluso en la historia de lo que es el síndrome de Held, cuando uno revisa todos los estudios, antes se tomaba como parte de la clasificación de la preeclampsia. El síndrome de Held era parte de, porque en sí viene siendo primero lo que es la preeclampsia, se desarrolla para que se pueda dar lo que es este síndrome. En lo que es la hemólisis podemos detectarlo por varios criterios. Podemos verlo por frotes periféricos de sangre, donde vamos a ver las diferentes alteraciones de lo que son los eritrocitos, por lo que es la carga de deshidrogenasa, las bilirrubinas elevadas, descenso de la hemoglobina, hematocrito. Estos son criterios que podemos tomar. Cuando hablamos de lo que es la elevación de enzimas hepáticas, acá ya está descrito que no hay un consenso. Estos son
son los parámetros en general que mencionan, tanto de lo que es la elevación de la SAT o la LAT, que es de 50 y 70, o la lactato de estrógenas arriba de 600, pero la recomendación general es que si realmente tenemos elevación, tomemos como parámetro base lo que es el parámetro que tenemos de nuestro laboratorio. Si hay duda, media vez la paciente presente otros criterios de síndrome de Hell y nosotros tenemos duda por la elevación de las enzimas, si está elevado al rango que tenemos en nuestro laboratorio, obviamente la paciente podemos clasificarla como síndrome de Hell. Aunque, ¿por qué? Porque no existe un consenso relacionado específico en estas concentraciones. Y en relación a lo que es la disminución de las plaquetas, es donde más ha existido controversia por las clasificaciones que se han dado desde el 91 y el 93, que nos da tanto Cibay y nos da Martin, en relación a la clase 1, 2 y 3. Y vamos a hablar de estas clases porque obviamente la clase 1, que es la que va a tener trombocitopenia severa con plaquetas menores de 50.000, obviamente el pronóstico de la paciente y las complicaciones van a ser mayores y también la recuperación va a ser mucho más lenta. En el general, la clasificación, en la siguiente por favor, en la clasificación que se menciona, si ustedes se dan cuenta, en esta publicación, que incluso hay guías específicas para el manejo de lo que es la trombocitopenia durante el embarazo, que también se ha enfocado desde la parte del punto de vista de hematológico. Cibay en el 93 describe los criterios en general y toma que debería de ser menores de 1000 plaquetas, y Martin nos da los criterios de la clasificación que ya hablamos de clase 1, 2, 3, y aquí viene la definición que en algún momento nos plantean de hablar de Hell incompleto, cuando solo se tienen 2 de los 3 criterios. Realmente de la literatura y también de lo que se ve en la clínica o con las pacientes, la recomendación es de que no debe de existir lo que es el Hell incompleto. O tiene Hell o no tiene Hell. ¿Tiene los criterios o no los tiene? Cuando hablamos de esto, por ello lo más recomendable es tomar lo que es la clasificación clase 1, 2 y 3 de las plaquetas, porque obviamente que es generalmente el criterio que puede faltar. Cuando hablamos que puede tener de 100.000 a 150.000, que sería una clase 3, obviamente es leve por decirlo así, pero lo podemos clasificar como Hell. Pero el Hell incompleto no ha sido aceptado a pesar que ha sido propuesto, por lo cual debemos de tener los 3 criterios y la recomendación tomar la clasificación de 1, 2, 3 para tener el rango hasta 150.000 plaquetas. Realmente hablar de incidencia de lo que es el síndrome de Hell, tenemos que partir de hablar de la incidencia de la preeclampsia. Cuando uno platica con personas que viven en otros países desarrollados, nos damos cuenta que en Latinoamérica, no solo en México, la situación de la preeclampsia obviamente se ha incrementado el diagnóstico y la muerte materna también. En relación a Latinoamérica, sabemos que es una de las principales causas de muerte materna. Les comento que en mi país, en Guatemala, la principal causa de muerte materna es la hemorragia. Sin embargo, en los hospitales, nuestra principal causa de muerte son los trastornos hipertensivos. Obviamente nosotros manejamos todo este tipo de casos y tenemos una incidencia promedio en los hospitales nacionales de un 20% de síndrome de Hell. Esos son los rangos que estamos manejando. Y si nos damos cuenta a nivel internacional, sabemos que las mujeres a nivel mundial podrían llegar a presentar del 2 al 10% preeclampsia durante el embarazo. Y se dice que el Hell lo pueden desarrollar del 10 hasta el 20% de las pacientes con preeclampsia severa o eclampsia. Obviamente Guatemala en este momento está en el máximo de desarrollo y probablemente tendremos más casos, pero no sabemos lo que no estamos diagnosticando, porque Guatemala tiene características específicas de los partos atendidos en la comunidad, que obviamente llevan a una muerte materna que no es visibilizada. Bueno, en relación a lo que es la muerte perinatal e infantil, también va a afectar, porque obviamente va a ser en embarazos pretérminos, y está descrito que hasta un 10% de las pacientes con síndrome de Hell se presentan antes de las 24 semanas. Generalmente la mayoría, que va a variar del 30 a 40%, se da arriba de las 24 y menos de las 34, y el resto arriba de las 34 semanas.
Todo esto condiciona porque sabemos que el tratamiento definitivo que debemos de hacer es la interrupción del embarazo en una paciente con síndrome de Hell, que va a elevar lo que son las complicaciones perinatales, y hay estudios que revelan que hay obviamente morbilidad hasta el 70% de los recién nacidos. La mortalidad va a variar de un 10 al 20%, pero dependiendo donde estemos, porque tenemos que saber si tenemos la capacidad para la atención del recién nacido. La sobrevida para los países va a depender de la capacidad que se tiene en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Guatemala maneja, por ejemplo, una sobrevida de 28 semanas, cuando obviamente hay países desarrollados que manejan sobrevidas mucho más bajas. Todo eso va a depender de la morbilidad y mortalidad perinatal. Va a existir mayor riesgo de desarrollar morbilidades. Incluso sabemos de que una paciente con preeclampsia severa que convulsiona, se incrementa el riesgo de muerte materna. Ahora hemos visto, y está también en los estudios publicados, que el síndrome de Hell viene a ser una enfermedad que va a condicionar y automáticamente eleva la mortalidad y la morbilidad por estas causas en esa paciente. Entonces, lo recomendable es siempre sospechar cuando tenemos alteraciones bioquímicas, porque lo difícil y lo que vemos descrito es que para los obstetras o para los que se enfrentan a pacientes embarazadas, identificar el síndrome de Hell de manera clínica es casi imposible. Podemos sospecharlo de alguna manera y vamos a ver los síntomas clínicos más adelante, pero lo que tenemos que hacer es tener los estudios diagnósticos por laboratorio. Solo de esa manera vamos a poder definir y dar un diagnóstico de síndrome de Hell. Sabemos que va a haber una mayor mortalidad y también que existe descrito índice de recurrencia dependiendo si la paciente presentó síndrome de Hell. Se habla que la paciente que presenta síndrome de Hell y que puede llegar a tener un 5 al 7% de recurrencia en el próximo embarazo de una preeclampsia sin complicaciones, pero obviamente también podemos llegar a tener complicaciones severas en el próximo embarazo. Cuanto más temprano se presente la enfermedad, que es la preeclampsia severa o el síndrome de Hell, hablando del segundo trimestre del embarazo o antes de las 28 semanas, eso incrementa el riesgo de recurrencia en la paciente. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos? En general, como les comentaba, es muy difícil que nosotros podamos hacer un diagnóstico certero solo con la clínica. Tenemos que estar seguros, sospecharlos. En las pacientes con preeclampsia severa, cuando vemos obviamente cuáles son los que se ha definido que presenta la paciente, se dice que de un 30-90% de pacientes que presentan síndrome de Hell hemos encontrado cefalea, y el dato más característico es dolor en el cuadrante superior derecho o epigastral, que sabemos que se puede dar por la hemólisis que se da a nivel de los sinusoides hepáticos. Entonces, obviamente es una sospecha que tenemos alta con pacientes ya con preeclampsia, donde tenemos que hacer los estudios diagnósticos a través del laboratorio para poder hacer el diagnóstico certero. También podemos llegar a tener hasta un 30% trastornos visuales y la hematuria. La hematuria es muy característica en el síndrome de Hell clase 1. Cuando tiene una trombocitopenia severa menor de 50.000 plaquetas, vamos a tener hematuria. Tenemos que sospecharlo. Obviamente, si no tiene esta patología, buscamos otras causas que podrían llegar a ser desde un trauma o después de una cirugía, de una cesárea, alguna lesión que tuvimos a nivel de la vejiga. Pero en pacientes que tengamos hematuria, desde una manera sospechar ya que pueden llegar a tener alteraciones plaquetales. Y la hipertensión está definido que se encuentra un promedio del 90% de las pacientes, pero de igual manera, como está descrito en la preeclampsia severa, hay un porcentaje de pacientes que no se presentan hipertensas y sí desarrollan la enfermedad. Obviamente lo que tenemos que tener es la alta sospecha clínica, luego por laboratorio, y de alguna manera descartar los diagnósticos diferenciales. Porque si no tenemos hipertensión, tenemos que enfocarnos entonces de qué otra patología se puede asociar, ya que no solo el síndrome de Hell nos puede dar estas alteraciones, tanto a nivel de lo que es a nivel de hematológico, a nivel de las plaquetas, a nivel del hígado, y tenemos que ir buscando otros para descartar. En este estudio, Sibay presenta realmente qué es lo que ha encontrado de los síntomas y presenta un análisis
de cómo se ha manifestado, cuál es la frecuencia y cómo responden realmente las pacientes. Entonces, solo es un análisis en general de lo que yo les comentaba anteriormente. La siguiente, por favor. Como les comentaba, incluso hay literatura que menciona al síndrome de Hell como el gran imitador o el otro gran imitador, porque obviamente podemos tener muchas patologías que nos pueden dar la sospecha por las alteraciones bioquímicas. Tenemos que tener diagnósticos diferenciales. Principalmente vamos a hablar de lo que es el hígado graso agudo del embarazo, que va a ser la primera patología que deberíamos de descartar. En este cuadro acá, en general nos dice que hay, pero en esto, que es el hígado graso agudo del embarazo, las características esenciales es de que en el síndrome de Hell no vamos a tener bajo ni el colesterol ni los triglicéridos y ni tampoco la glucosa. En el hígado graso agudo del embarazo sí vamos a tener alteraciones de este tipo y obviamente no va a presentarse de la misma manera las características en relación de las plaquetas u otras que presente la paciente. Entonces tenemos que ir buscando y descartando según cada una de las patologías. La siguiente, por favor. En general vamos a abordar acá el manejo. No voy a realmente a profundizar en cada uno de los temas porque sé que van a hablar de ello, ya que el mismo manejo que se le da para lo que es la preeclampsia severa, que es con sulfato de magnesio, o preeclampsia severa, obviamente el criterio de iniciar antihipertensivos, van a ser los mismos tratamientos para el síndrome de Hell. Ya están definidos a nivel internacional y sabemos que el sulfato de magnesio es la única droga que debemos utilizar, un único medicamento para la prevención de las convulsiones o para el tratamiento, obviamente. Entonces, y en los antihipertensivos, que también la literatura respalda para las pacientes que lo requieren en preeclampsia severa, que están definidos, es el Lantalol, la hidralazina y nifedipina. Entonces, no voy a ampliar este tema, pero vamos a ver el resto de información que existe de síndrome de Hell. El otro pilar, la interrupción del embarazo. Ese es uno de los pilares fundamentales cuando ya tengamos un diagnóstico certero, lo que es el síndrome de Hell, que debemos de interrumpirlo. Se hablaba de que la literatura nos puede recomendar un tratamiento conservador, por decirlo así, porque no existe tratamiento conservador del síndrome de Hell. Podemos tener un periodo de latencia de 48 horas después de haber colocado los esteroides para maduración fetal, pero no vamos a dar más tiempo de ello, ya que eso incrementa el riesgo de complicaciones para la madre y para el feto. Vamos a ver acá, por favor. Acá lo que nos describen es qué deberíamos de hacer. Primero debemos de evaluar la edad gestacional. Si yo tengo un embarazo menor de 34 semanas, debo de tenerlo en un hospital que tenga las condiciones para tener cuidados neonatales, obviamente, porque voy a tener un recién nacido prematuro. Si no cuento con ello, debo de referirlo a un hospital de tercer nivel. Luego debo de ingresar a la paciente, dar el tratamiento y manejarla con una preeclampsia severa con sulfato de magnesio. Sabemos que podemos utilizar de 4 a 6 gramos y luego mantener 1 gramo por hora, que es el manejo para la preeclampsia. La base del manejo del síndrome de Hell es el manejo de la preeclampsia severa. Vamos a usar antihipertensivos. La literatura en general menciona, hablando de lo que es la preeclampsia severa y la crisis hipertensiva, hablamos de presiones arteriales sistólicas arriba de 160 o diastólicas arriba de 110. Entonces, cuando se utiliza en ese momento, o presión arterial media de 105. Entonces, esa es la base para lo que es el manejo de preeclampsia. ¿Qué hacemos con los embarazos que están pretérmino o lejos del término? Definido, y lo mencionaba también uno de los conferencistas, abajo de 24 semanas realmente la sobrevida es muy baja, las complicaciones que va a tener ese recién nacido, por lo cual obviamente no hay que esperar ni siquiera el uso de esteroides, y lo que debemos de hacer es iniciar o la inducción ya del parto o la resolución de ese embarazo. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos obviamente recién nacidos que están dentro de las 24 y 34 semanas? Va a depender de donde estemos. Las literaturas de países desarrollados, que son los que tienen las publicaciones internacionales y tienen los metaanálisis que han hecho los estudios y todo lo que se ha analizado, es de que deberíamos de colocar esteroides, ya sea betametasona
o dexametasona, ya la dosis definida de 12 miligramos cada 24 horas de la betamethasona o 6 miligramos intravenoso cada 12 horas por 48 horas de igual manera, y esperar un periodo de latencia de 48 horas para la interrupción del embarazo, siempre y cuando la paciente esté estable y no tenga ninguna alteración, ni ella ni el feto. ¿Qué alteración? Nos dice, si no hay obviamente un sufrimiento fetal, que la paciente no convulsione, que no tenga una coagulopatía, que no tenga falla renal, desprendimiento de placenta, obviamente que tenga alguna complicación respiratoria o incluso con otra complicación que se pueda asociar con un hematoma. Entonces, esos son los criterios básicos, pero debemos definir dónde estamos, porque no podemos dar un tratamiento de latencia o esperar esas 48 horas si no contamos con una unidad que va a vigilar a esa paciente y cuando presente alguna complicación se puede interrumpir de manera inmediata. Realmente, en la siguiente, por favor, lo que mencionan, o cuando uno revisa qué existe más para el síndrome de HELLP, porque qué hay de nuevo en el síndrome de HELLP, las publicaciones más recientes nos señalan lo que ya platicamos. 34 semanas, interrúmpanlo. Y lo que nos dice esta publicación general, 34 tiene que nacer. Obviamente también nos dice, dependiendo de los niveles de plaquetas, sabemos que si tiene menos de 50.000 plaquetas y vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, una intervención, tenemos que transfundirle plaquetas a esta paciente. En general, siempre nos dicen la interrupción. Ese es el tratamiento definitivo que tenemos que tener del síndrome de HELLP. Siguiente, por favor. La siguiente. Es el tratamiento definitivo, pero la interrupción oportuna. Diagnóstico e intervención oportuna. Cuando uno ve cuál debería ser la resolución o la vía de nacimiento, todo depende de la paciente y en qué condiciones está. Las recomendaciones internacionales e incluso una publicación que realizó CIBAI, donde nos dice que si tenemos un embarazo, evaluando las características, menor de 30 semanas, Bishop es favorable, la paciente con síndrome de HELLP, obviamente lo indicado sería la vía más rápida, que es una cesárea. Pero si tenemos pacientes que cumplen con las características obstétricas para poder tener un parto vaginal, podemos dar un parto vaginal. Pero todo va a depender de cada caso individual, pero debemos tener claro que debe ser la vía más rápida para que nazca este bebé, porque el tratamiento definitivo es el nacimiento del bebé y obviamente de la placenta. El diagnóstico oportuno y la interrupción oportuna es lo que demuestra que en países desarrollados incluso no exista o no se reporte de igual manera el síndrome de HELLP y sus complicaciones como se reporta en nuestros países, donde sí tenemos muerte materna por síndrome de HELLP o todas las complicaciones asociadas. Revisando qué hay de nuevo en relación al síndrome de HELLP, si ya sabemos que en relación a la preeclampsia están definidos los criterios. En relación a la preeclampsia también está definido el uso de sulfato de magnesio y tenemos que darlo también obviamente en el síndrome de HELLP. Sulfato de magnesio para prevención de eclampsia. El uso de antihipertensivos en el manejo de la presión en crisis hipertensiva o en lo que es la preeclampsia severa. Pero ¿qué hay de nuevo? Vamos a hablar de lo que es el uso de esteroides, ¿verdad? Para el síndrome de HELLP, no para maduración pulmonar fetal, que eso sabemos que ya existe una dosis establecida y la edad gestacional menor de 24. ¿Qué hay de nuevo? Realmente hay muchos estudios de lo nuevo que está publicado en relación, vamos a hablar desde el 2013 hasta el 2016, y sigue habiendo la misma conclusión en relación al uso de esteroides. En relación a lo que es el síndrome de HELLP, ya está definido que es una variante o viene o parte de lo que es la preeclampsia severa, que no hay un tratamiento específico porque no conocemos una fisiopatología realmente que sea específica del síndrome de HELLP, y que lo que tenemos que tener o que hacer es controlar la presión, dar profilaxis para prevenir las convulsiones y obviamente finalizar el embarazo. Ese es el tratamiento. En relación a los esteroides, este estudio que se presentó en el 2013 nos dice de que obviamente no hay mayores beneficios en el uso de esteroides.
los beneficios generales van a ser en relación a mejorar el nivel de plaquetas o el recuento de plaquetas, principalmente en el GEP clase 1 y clase 2, y también de lo que es la DHL, es lo que ha demostrado los estudios. Vamos a ver acá otros dos metaanálisis en relación a esto, por favor. Bueno, vamos a regresar al 2010, que es el que se ha hecho esta revisión sistemática de Cochrane, donde en esta revisión, que es la última que se ha hecho en Cochrane, en relación al uso de esteroides en síndrome de HELLP, acá nos viene a dar la misma conclusión en relación al uso, ya sea de dexametasona o betametasona a elevadas dosis o altas dosis. ¿Por qué son altas dosis? Porque la recomendación, o por lo que se está usando en los estudios que se analizaron, es de 10 miligramos cada 12 horas, en algunos estudios hasta 3 dosis, que es lo que se ha utilizado. Por ello se hablan de altas dosis de dexametasona. No tienen ningún beneficio en disminuir ni morbilidad ni mortalidad materna ni perinatal, solo en mejorar los niveles de plaquetas, de recuento de plaquetas, en mejorar el descenso de la DHL. En algunos estudios, vamos a ver más adelante, cómo disminuye también el ingreso a la unidad de cuidados intensivos en alguna manera, porque lo difícil de cuando se revisan los metaanálisis o los estudios sistemáticos es de que no hay criterios unificados de los estudios que se presentan. La siguiente, por favor. Acá, siguiente. Lo que dice aquí, en la anterior ahí, no existe realmente suficiente evidencia que vaya a tener un beneficio para colocar o dar a la paciente de manera rutinaria esteroides en el síndrome de HELLP. Siguiente, por favor. Este metaanálisis o esta revisión sistemática que se hizo en relación fue publicada el año pasado. Los dos estudios o las dos revisiones de estos dos metaanálisis fueron publicados en China. Los dos no son parte de los mismos autores, pero son dos diferentes sobre el mismo tema. Esta del 2015 hace una revisión en los criterios que se colocan de inclusión, que debería de ser que la paciente no haber recibido esteroides 15 días antes, que realmente haya sido diagnosticada con los criterios, que tenga los 3 criterios de lo que es el síndrome de HELLP, y revisan en general de todos los estudios encontrados, llegan a la conclusión que solo hay 15 estudios que llenan los criterios. Pero de esos 15 estudios, ustedes se dan cuenta, ni siquiera tienen el mismo tipo de análisis, no es el mismo tipo de estudio, porque existen 7 estudios que son retrospectivos y estudios que se hacen en el posparto, otros anteparto y otros en el periparto. Al final no tienen la misma metodología, sin embargo llenan los criterios de lo que es el síndrome de HELLP y esteroides. Siguiente, por favor. Y la conclusión que nos da este metaanálisis en relación a lo que es en el uso del síndrome de HELLP, nos dice que administrarlo obviamente va a mejorar lo que les comentaba, el recuento de lo que es el conteo plaquetario, va a mejorar o disminuir lo que es la DHL, va a disminuir en algún momento lo que es el ingreso a una unidad de cuidados intensivos y en algunos estudios también la transfusión de plaquetas, pero de igual manera se dice de que no existe obviamente una asociación significativa para disminuir lo que es la prevalencia o la incidencia de morbilidad y mortalidad materna. O sea, no existe evidencia que sostenga el uso en todas las pacientes con síndrome de HELLP. Siguiente. Y este es el último estudio publicado también en China en relación al uso de lo que son los corticosteroides en la paciente con síndrome de HELLP, donde vuelven a hacer otro análisis de la literatura nuevamente un año posterior, y al hacer la exclusión, luego de haber identificado a todos los posibles estudios de 966 estudios, no todos llenan los criterios y al final se quedan con 22 estudios. 22 que ahí incluso se incrementa el número de estudios que incluyen de descriptivos, que en un primer tiempo eran 5, acá incluyen ya unos estudios descriptivos y los restos son estudios aleatorios. Siguiente, por favor. Y al final de este metaanálisis nos vuelve a decir de que la administración de corticosteroides en el síndrome de HELLP obviamente sí tiene beneficios, pero en relación nuevamente a lo que es el mejorar los niveles del recuento de plaquetas y disminuir lo que es la DHL en las pacientes
también la duración en algún momento de estar en una unidad de cuidados intensivos, pero realmente los resultados de colocar altas dosis de corticosteroides a las pacientes con síndrome de HELLP no va a tener, vamos a ver la siguiente por favor, entonces, anterior, no va a tener realmente una gran reducción en lo que eso no va a tener incidencia en la mortalidad y morbilidad materna. Incluso en este estudio hay reducción obviamente también en el recuento de plaquetas, que es lo último que se da en el análisis de la conclusión. ¿Qué hay de nuevo en el síndrome de HELLP? El síndrome de HELLP hay lo nuevo obviamente tener muy claro cómo vamos a clasificar a una paciente con preeclampsia, porque tenemos que partir de la sospecha, tener claro cuáles son las definiciones, tener la sospecha clínica, pero siempre es que confirmarla por laboratorio. No podemos hacer un diagnóstico clínico del síndrome de HELLP. Entonces, tenemos que tener las pruebas bioquímicas para hacer el diagnóstico. La terapia va a basarse en el manejo de la preeclampsia, que es prevención de convulsiones, manejo de la presión, interrupción del embarazo. Por la vía más rápida, que va a depender obviamente de cada característica de las pacientes, y que obviamente lo más importante es hacerlo de manera oportuna, porque el no interrumpir el embarazo incrementa la mortalidad de la paciente y obviamente del recién nacido. El uso de corticosteroides, que es lo que se ha venido dando durante más de 2 décadas en relación a esto, hasta el momento no existe evidencia que sostenga que utilicemos de manera rutinaria en el síndrome de HELLP ningún tipo de corticosteroides. ¿Por qué? Porque no hay beneficios o medicina o estudios que avalen esta indicación. En relación a cuáles son los puntos clave, volvemos nuevamente al uso o al manejo de la preeclampsia, que es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, a nivel de nuestros países. Saber que el HELLP obviamente es un síndrome que nos va a generar incluso hasta una falla multiorgánica y la muerte de la paciente. 3 pilares del manejo que les comentaba que debemos de saber es prevención de convulsiones, manejo de la presión, interrupción del embarazo. Siguiente, por favor. El tratamiento definitivo es la interrupción del embarazo. Debemos de colocar sulfato de magnesio, que es para prevenir las convulsiones y de igual manera que en la preeclampsia severa. No existe suficiente evidencia científica que justifique utilizar de forma rutinaria esteroides en el síndrome de HELLP. Y la medida que se ha llegado a concluir a nivel de los países desarrollados o los estudios que se han dado, porque es que no existe o no se ha identificado la elevada incidencia de HELP como en nuestros países, es porque la reducción de la morbilidad y mortalidad materna se da por una interrupción oportuna del embarazo. La no identificación o la identificación tardía del síndrome de HELP y no tomar la decisión de la interrupción, obviamente conlleva que la paciente